Para el manómetro diferencial de la figura, calcule la diferencia de presiones entre los puntos A y B. La gravedad específica del aceite es de 0.85. Teniendo en cuenta que no conocemos ninguna de las presiones inmiscuidas a lo largo de estas secciones de tubería A y B, el objetivo es conocer cuál es la diferencia de presiones entre estos dos puntos. Evidentemente hay que definir inicialmente cuáles serían nuestras regiones a contar, considerando que vamos desde A hacia B, presión de A menos presión de B. Entonces la presión de A será nuestra presión inicial y la presión en B será nuestra presión final. Vamos a considerar entonces que las interfaces de los fluidos inmiscibles serán nuestros puntos de referencia para contar estos datos. Entonces vemos que la presión por lo menos que hay en 1, considerando de que desde aquí en adelante comienza a describirse la profundidad, esta presión en 1 tiene una altura con respecto al punto A que hay que tener en cuenta para identificar que esa presión es mayor que la que experimenta el punto A, debido a esta columna de fluido que se ve aquí, entre estos dos puntos. Entonces, la presión en 1 menos la presión en A, teniendo en cuenta que quiero ir a 1 desde A, será igual al producto de la densidad que tenga ese aceite, vamos a llamar ese aceite oil, por el producto de la gravedad y la altura 1, que estará definida precisamente entre las regiones 1 y A. Por otro lado, si quiero ir a la región 2, esta que se ve aquí, partiendo desde la presión existente en el punto 1, o sea, de aquí hacia acá, teniendo en cuenta que tengo que bajar, esta será igual al producto de la densidad de este fluido, que aquí nos mencionan que es agua, y que a la vez será multiplicada esa propiedad intensiva de la sustancia agua por la gravedad y la altura que hay entre los puntos 1 y 2, o la profundidad que hay entre los puntos 1 y 2. Por último, teniendo en cuenta que quiero ir a la presión B y estoy referido en la presión 2, miren que en este caso tengo que elevarme. Por conceptos de manometría se sabe que para elevación, o sea para ascender, esta tiene que ser negativa como presión manométrica, y por tanto, considerando que este aceite es igual al que pasa por esta tubería al que pasa por ella, en la parte que va de 2 a B, entonces tendremos la misma densidad del aceite oil multiplicada por la gravedad y la altura que hay desde 2 a ese punto B. Finalmente, pues si yo reemplazo cada uno de los factores que se ven en el problema, pudiera de pronto conocer estas diferencias que hay entre A y B. Pero para eso tendría que tener en cuenta que por lo menos de aquí tengo que despejar la presión en 1. Este símbolo de PA que se ve aquí tiene un componente negativo. Para este lado pasa positivo, entonces la presión en 1 será igual a la suma de la presión que hay en el punto A más la presión manométrica provocada por la columna de aceite multiplicada por la gravedad y su profundidad entre 1 y A. Para el caso de la presión 2, la cual se ve aquí que está siendo subtraída con la presión 1 y como resultado me da esta componente que se encuentra a la derecha de la ecuación, veo que si la quiero obtener tengo que pasar, bueno, si quiero obtener la presión 2, tengo que pasar esta componente P1 hacia la derecha de la ecuación, acá. Entonces me quedaría que en este caso la presión 2 para esta ecuación sería igual a la suma de la presión 1 más la densidad del agua por la gravedad por la altura que hay entre los puntos 1 y 2. Asimismo con la presión en B hacemos exactamente el mismo símil, solamente que la presión B para quedar sola tengo que quitar en este caso la presión 2 que está restando y pasa para este lado
de la ecuación. Acá, vamos a colocarla acá. Entonces me quedaría que la presión B es igual a la presión 2 menos la densidad del aceite multiplicada por la gravedad y la altura que hay entre 2 y B. Si yo reemplazo sucesivamente cada uno de estos componentes en las ecuaciones que se ven acá, nos quedaría, vamos a repetirlo de nuevo. Si yo reemplazo el componente P2 en lo que, según la ecuación anterior a esta última que describí aquí, me es igual, resultaría entonces que PB parcialmente es igual a P1 más la densidad del agua multiplicada por la gravedad y la altura que va de 1 a 2 menos la densidad del aceite multiplicada por la gravedad y la altura que va de 2 a B. Igualmente, si quisiera definir la presión en 1 en función de lo que se ve en esta ecuación de aquí, me resulta que la presión en B ahora es igual a presión en 1, que no es más que PA más la densidad del aceite por la gravedad y la altura que va de 1 hacia A, más la componente que se ve aquí, que en este caso es la densidad del agua por la gravedad por la altura que va de 1 a 2, restada a la densidad del aceite por la gravedad y la altura que va de 2 a B. ¿Dónde está esa parte negativa que no la veo en ambos casos? Ah, bien. Ahora, si despego de aquí estos paréntesis que se ven aquí, me queda que la presión en B es igual a PA más la densidad del aceite multiplicada por la gravedad y la altura que va de 1 hacia A, más la densidad del agua multiplicada por la gravedad y la altura que va de 1 a 2, restado a la densidad del aceite por la gravedad por la altura que va de 2 a B. Como el problema pide calcular la diferencia de presiones entre A y B, hay que tomar esta expresión de aquí y llevarla a este modelo que se aprecia. Estamos dando la cosita de prensa.
Y bueno, mirar la manera de cómo se determina esa expresión matemática de tal forma de que quede sustraída la presión en A de la presión en B. Entonces, para hacer eso, estos términos de aquí pasarían, también este de acá, pasarían para este lado de la ecuación y esta presión en B pasaría para este lado. Entonces, la presión en A menos la presión en B quedarán iguales entonces a. Este término de aquí pasaría a ser totalmente positivo, o sea, la densidad del aceite por la gravedad, por la altura que hay entre 2 y B, restado a los dos términos que se ven aquí, esta parte de acá, todo esto de aquí. Considerando que la gravedad específica no es más que la división entre la densidad de un fluido sobre la densidad del agua a una temperatura de referencia, este fluido vamos a considerar que es la temperatura. Este fluido vamos a considerar que es el aceite. Entonces, para este caso, vemos que la densidad del aceite en función de la gravedad específica no será más que multiplicar a este término por la densidad del agua a la condición de referencia. Si reemplazamos entonces este término que vemos aquí en cada uno de estos componentes que se ven en esta última ecuación, tendríamos entonces que la diferencia de presiones que hay entre A y B serán iguales a la gravedad específica multiplicada por la densidad del agua y a su vez por la gravedad y la altura que hay entre 2 y B restada a esa misma gravedad específica por la densidad del agua multiplicado por la gravedad y la altura que hay entre 1 y A menos la densidad del agua por la gravedad por la altura que hay entre 1 y 2. Estos tres términos de aquí pueden ser evacuados de esos términos a través de las propiedades de factorización de factor común. Entonces aquí tendríamos PA menos PB como diferencia de presiones iguales a gravedad específica por la densidad del agua por la gravedad multiplicada por la diferencia entre 2 y B y la altura entre 1 y A. Todo esto también restado a el producto de la densidad del agua por la gravedad por la altura que hay entre 1 y 2. Por último, también puedo aquí tener en cuenta que este término de aquí también se encuentra acá y volver a hacer otro caso de factorización de factor común para simplificar más los cálculos. Entonces tendremos que la diferencia de presión entre A y B será igual a el producto de la densidad del agua por la gravedad y a su vez por la gravedad específica multiplicada por la altura que hay entre 2 y B menos la altura que hay entre 1 y A y la altura que hay entre 1 y 2. Este término de aquí, ya estos términos de aquí pueden ser reemplazados y de cierta forma conocer cuánto es la diferencia de presiones entre estos dos puntos. La densidad del agua para el sistema inglés será tomada como 62.4 libra-masa por pie cúbico. Y bueno, toda expresión que se vea
por lo menos aquí se ve mucho que estamos trabajando con medidas en pulgadas, se van a pasar a pies posteriormente. Entonces veamos cuáles son esas alturas. No sin antes también recordar que la gravedad será tomada como 32.2 pies por segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la altura que hay entre la parte de la componente 2AB, la altura que hay entre la parte de la componente 1A y la parte de la altura que hay entre 1 y 2? Veamos. Entre 1 y A, esta distancia es la que resalta. Para deducir ese dato, habría que restarle a 32 esta diferencia y esta diferencia, a fin de que todo este acotado me quede como referencia para poder definir esta distancia. 32 menos 19 pulgadas, cada una de ellas, es aproximadamente igual a 13 pulgadas. Entonces, este valor que va de 1 entre A es 13 pulgadas. Entre 2 y B, quiero decir, entre esta parte y esta parte, vemos aquí que son 32 pulgadas. Y entre 1 y 2, que según lo que se ve en el problema, se refiere a la columna netamente de agua, esta de aquí, y se ve que son 9 pulgadas. Bien, entonces reemplazando estos datos dentro de nuestra ecuación que está escrita en azul, esta que estoy resaltando, nos da finalmente que la densidad del agua 62.4 libra masa por pie cúbico, multiplicado por la gravedad, que son 32.2 pies por segundo al cuadrado, y a su vez también afectados por la gravedad específica, que en el problema nos dicen que es cerca de 0.85, y pues estas rectas que se ven aquí, entre 2 y B hay 32 pulgadas, entre 1 y A hay 13 pulgadas, y entre 1 y 2 hay 9 pulgadas. Al resolver estos resultados, por lo menos esta parte interna, vemos que PA menos PB es igual a, manteniendo esto constante, lo mejor que podamos, esta parte de aquí, 62.4 libra masa por pie cúbico por 32.2 pies por segundo cuadrado. Todo esto de aquí da 7.15 pulgadas. Como lo dije anteriormente, en un pie hay 12 pulgadas. Esto con la finalidad de facilitar los cálculos totales y mantener las dimensiones de forma homogénea. Nos queda que la presión en A respecto a la presión en B es igual a 1197.2 libras fuerza por pie cuadrado. Vamos a pasar esto a PSI, conteniendo que en un pie cuadrado pues van a haber 12 pulgadas al cuadrado, y este resultado es igual aproximadamente a 8.31 libras fuerza sobre pulgada cuadrada, o lo que es lo mismo, 8.31 PSI. No olvides suscribirte y darle like.